Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del canal de podcast en el que uno se habla de fútbol y el otro de Marvel y DC. Hoy toca hablar justamente de una película que hasta hace un tiempo y ya está próxima a cumplir los 11 años. El año pasado fue el 10º aniversario de esta cinta de The Amazing Spider-Man, este reboot cinematográfico que tuvo nuestro querido Arácnido. En el último podcast analicé con un gran amigo mío la saga de Tobey Maguire, y cuando terminemos con las dos películas haré lo mismo con esta saga, eh, con Gusti. Bueno, les agradezco por todo el recibimiento que tuvo ese podcast, que fue increíble. Una hermosa charla entre amigos, compartiendo pareceres y desarrollando lo que nos pareció esta película, esa saga, ¿no? Esa trilogía. Hoy voy a hablar de una cinta que por ahí es la que entre los fans, ya sea de Spider-Man, de Marvel, del cine de superhéroes, lo que sea, es la que puede producir bastantes contrapuntos y que por ahí está más en un intermedio, ¿no? Y que mucha gente todavía no se decide si es una genialidad o es una pésima película. A mí con la película que más me pasa no es con esta cinta, sino, lo digo, Batman v Superman. Pero con esta película me pasa en cierto punto que hay cosas que me hacen verla como una genialidad y cosas que no. Estoy más cerca de un medio, si se quiere. No me parece un desastre, no me parece más una genialidad, estoy más cerca de que me parezca una genialidad. Me resulta, y hay algo que voy a decir, eh, interesante contar mi historia con las películas. Sé que por ahí puede no interesar demasiado, es cierto, estoy hablando de mí mismo, de mí, o sea, pero sí yo creo que es importante saberlo, por lo menos en estos podcasts, que qué me pasó con esta película, digamos, también las sensaciones propias cuando la vi y todo, porque yo creo que vale la pena. Vale la pena porque tiene que ver con la opinión, o sea, la opinión también está forjada por eso, en qué momento la vi, cómo la vi y qué pasó cuando se estrenó. Yo creo que lo expresé en el podcast de la trilogía de Spider-Man con Gusti, creo que lo dije, y si no lo dije lo expreso acá. Yo me fanaticé muchísimo con la trilogía de Tobey Maguire y cuando salió esta película de Amazing Spider-Man, no la quise ver. Dije, esto no es Tobey Maguire, esto no es el Spider-Man que yo conozco. Era chico, hoy esa postura no la tomaría, pero era chico y dije, no, no voy a ver este reboot, esta exploración cinematográfica. Después pasó el tiempo y sí acepté verla, por ahí demoré también un poco porque siendo chico me daba mucho miedo el lagarto, caso no menor. Pero la película la empecé una vez y después la terminé viendo un poco más de grande y dejando de lado todo y dije, tengo que ver esta duología. Creo que fue por la época de Spider-Man Homecoming que la vi antes de Homecoming, me parece, o por esa época. Si mal no recuerdo, vi las dos de la saga Amazing y dejé todo lo que había estado, ¿no? Pero fue bastante tiempo sin ver las películas. De hecho, la tuve en Blu-ray, todo la empecé, nunca la terminé, y estuve como peleado sin ningún motivo por esta película. Esta cinta tiene un montón de cuestiones que son interesantes para hablar. Una de ellas, que me resulta bastante importante, es la cuestión de diferenciación que tuvo para con la saga de Tobey Maguire. Yo creo que el error que cometió esta película es que en sus primeros minutos y durante buena parte de la trama es muy parecida a a la saga de Tobey Maguire. Vemos distintos elementos, obviamente aplicados de otra manera y con otro tono, y obviamente aplicados 10 años después, con todo y tecnología, ¿no? Nueva que se ofrece, pero me resultó bastante parecida en ese sentido, ¿no? Como una exploración que por ahí no era la más adecuada. Creo que el error que cometió fue ese y por ahí no tuvo tanta aceptación como se hubiera esperado, porque creo que fue por un lado
que no fue el indicado. En cuanto es a exploración de la muerte del tío Ben, fue por el camino que tomó la saga anterior. Y eso que desde la campaña de promoción y desde la idea misma de la película buscó otra cosa. O sea, de hecho se promocionó como la historia jamás contada. Era una cosa así el título, si mal no recuerdo. O sea, nos iban a contar la historia de Peter y sus padres, que eso más que nada lo impulsaron en la segunda película y es contado algo muy por arriba. En los cómics es una historia que no es tan interesante y acá no está muy bien contada y yo creo que no se hizo mucho énfasis y se volvió a contar la misma historia. Creo que se dio de otra manera, un poco más anclada incluso al universo Ultimate de los cómics, estamos hablando, pero fue una historia muy parecida durante esos primeros minutos entre la muerte del tío Ben, la picadura de la araña, que es cierto, es de otra manera y que en la segunda se termina diciendo que el único que podía ser picado era Peter, lo cual le quita esta cuestión misteriosa al personaje. En la primera le picó una araña como le podría haber picado a Harry y le hubiera dado los poderes a Harry. Le picó a Peter porque le picó a Peter. Acá es una escena un poco más extraña y a su vez el único que podía recibir esos poderes era Peter. Entonces es un poco extraño. Yo creo que después la película cuando ya Peter sale sucede la muerte del tío Ben, que en este caso creo que le da mayor culpa al personaje, que por un lado está bueno, por otro lado quizás muestra una faceta del personaje un poco más extraña. Eh, Creo que a partir de ahí arranca otra película. Ahí la cinta se puede tomar el tiempo de desligar todo. Yo creo que Andrew Garfield es un muy buen Spider-Man y es un muy buen Peter Parker. En completo es espectacular. Yo creo que como se dice siempre, Tobey Maguire es el mejor Peter Parker, por ahí entre todos. Y yo creo que Andrew Garfield por ahí es el mejor Spider-Man o compite, digamos, entre los tres es la eterna discusión. Pero digo, entre estos dos la comparación, yo creo que por ahí Andrew Garfield es un mejor Spider-Man. La película cuando pasa al siguiente nivel, que es ya cuando Peter empieza a hacer sus primeras armas como Spider-Man, da un salto. Antes de eso nos habían presentado a los personajes y yo creo que la dinámica es un poco más interesante que la primera película de Spider-Man. Y es una dinámica, digamos, en el sentido de los personajes de Peter, digamos. Creo que por ahí el error que comete esta saga es no entregarle un amigo a Peter, pero sí eh, en cuanto a una amiga y que termina siendo después su novia, Gwen, es el interés amoroso mejor creado de toda la historia de Spider-Man en el cine. Sin dudas. El personaje de Gwen Stacy es el personaje que Spider-Man en los cómics tiene una relación especial, se sabe, y acá lograron trasladarla con dos actores, Andrew Garfield y Emma Stone, que eh, tenía una relación especial también. Y eso hace que se note bastante en la película. La película también es producto de su época, era una época en la que la saga Crepúsculo estaba en alza, en la que el cine superior se había permitido explorar diferentes cosas. Por caso, fue el año de The Avengers, fue el año del cierre de la trilogía de Nolan de Batman. Digamos, ya el cine superiores estaba en otro sentido y se permitía una exploración mucho más grande, había mucha fe y mucho hype de parte del público y de parte de las productoras y de todo el mundillo de superhéroes por estas películas. Creo que ya estábamos en otra época. El universo cinematográfico alcanzó el punto máximo en ese momento, hasta ahí después alcanzarían más puntos, digo, vivíamos otras épocas. Por ahí Spider-Man se quedó un poco afuera por no estar en el universo cinematográfico y eso por ahí le complicó un poco, ¿no? Pero yo creo que esta cinta tiene muchísimos buenos valores. Decíamos, yo creo que la película cuando se muere, se produce la muerte del tío Ben, eh,
cambia bastante. Y Peter va en un camino de descubrimiento y de redención y de establecimiento como héroe que es muy buena. A la vez que va creciendo en su relación con Gwen. A su vez, también, siendo redundante, aparece Lagarto, que es un villano que promete bastante, pero que yo creo que en su plan no convence. Yo creo que eh, también sufre temas de diseño, no... eh, está buena la relación que tiene con Peter, que es una relación cercana y que eso hace que Peter por ahí le cueste bastante pelear contra él y demás. Pero me parece que es una película que tiene un villano que se sostiene, digamos. La película no sufre porque el villano no esté tan bien construido. Creo que de hecho se siente más que el villano está mal construido sobre el final. Pero durante la película no se siente porque tiene buenos momentos, porque está bien en cierta parte y yo creo que la cinta se va centrando también en otras cuestiones como es la relación de Peter y Gwen. Gwen acá adquiere una cuestión que es crucial, que es ser funcional a la trama. Lo es durante el final y lo es durante toda la película. La película, obviamente, como dije, es producto de su época y es una película bastante romántica. Diría que es la película más romántica de todas las de Spider-Man. Tiene por ahí momentos en los que se pasa en cierto punto, pero lo voy a explicar en qué. Peter le revela su identidad al toque a Gwen. Digo, y eso contribuye a que haya otro tipo de relación, pero Peter es bastante descuidado a lo largo de toda la saga y eso le ha traído problemas. A su vez, y lo cual representa un peligro, Gwen es hija del Capitán Stacy, que es un buen personaje. Realmente acá es un personaje que sirve mucho a la trama y que produce esta dualidad de Peter y la relación con Gwen y todo. Y yo creo que es muy interesante. Y su muerte en el final le da un giro a toda la saga y al personaje de Peter mismo. Volviendo al Lagarto, me resulta importante volver una cosa al Lagarto. Lagarto tiene por ahí de las mejores escenas de acción que tiene Spider-Man en la historia del cine, de superhéroes. En su historia del cine, digamos, ¿no? Creo que es espectacular la pelea en la escuela, la del final, digo, y hasta tiene una especie de redención el personaje de Lagarto, agregándole más cosas a lo que es el personaje. Creo que Peter va creciendo mucho gracias a Lagarto también. Aprende del villano. Aprende por qué camino puede llegar a caer si no va al bien. Es un poquito también como la historia con Octopus, pero es distinta. Es distinta, no es una copia. Es distinta. Por ahí toma inspiración, por ahí hay puntos parecidos. Pero bueno, también Spider-Man en los cómics es así, digo, es de tener una relación cercana con sus villanos. Y justo que estamos hablando de de dos personas vinculadas con creaciones, de dos personas que cayeron en desgracia, en el olvido, por errores. Por ahí Lagarto es el personaje que Peter en los cómics termina siendo relacionable porque es un personaje que va y viene, que incluso se preocupa mucho por volver a ser bueno, que tiene una familia, acá no se muestra, pero en los cómics tiene una familia con un hijo. Esto está muy construido en la serie de los noventas, también se construye bastante bien en Spectacular. Creo que es un personaje que tiene una esposa, que por ejemplo también tiene un hijo, digo, tiene un peso distinto al que pueden tener otros. Me pareció bien la elección de Lagarto para esta película, creo que es el villano que no habíamos tenido, si bien habíamos tenido al Dr. Connors en la saga de Raimi, no lo habíamos tenido en su versión Lagarto, ¿no? Era una versión muy por arriba, que había aparecido apenas muy poco en toda la saga. A ver, más cuestiones. Acá vemos un traje totalmente distinto a todo lo que estaba. Es el traje que por ahí, dentro de lo que opinan los fans, es el que menos gusta. A mí me gusta muchísimo, debo decir. Creo que está bastante infravalorado. Vamos a hablar de diseños en general, ¿no? El traje me pareció que está hermoso.
la verdad que no pegó demasiado, creo, y por eso lo cambiaron, también un poco por el tema de merchandising, ¿no? De seguir vendiendo juguetes. Pero es un traje que me gusta mucho, me gusta muchísimo, la verdad que está bueno y me da la sensación de que lo puede crear un chico como Peter, digamos. Lo que por ahí sí, y que es una cuestión que sucede en la saga, este tema de lanzarredes, ¿no? Acá tenemos al lanzarredes, tanto lo hemos comentado en el último podcast con Gusti, en la saga de Raimi teníamos, y hago las constantes comparaciones porque es algo que se hace mucho con esta película, pero ahí no tanto con la segunda, se la compara bastante con la saga de Raimi. Y me parece que es interesante ir comparando qué cosas sabía y qué cosas no, porque es la película que vino justo después. Eh, pero yo creo que acá hay muchas cuestiones interesantes con el tema de lanzarredes, porque está bien, es lo más cercano a los cómics, pero a su vez es bastante irreal que Peter pueda conseguir el dinero para pagar lo que paga por eso. Es raro. No, quizás también hasta podemos cuestionar que Peter sea capaz pueda crear algo así, pero sobre todo en materia de lo que gasta en esta película, ¿no? Que vienen todos los insumos y es como medio raro, pero bueno. Eh, Después yo creo que la película tiene un peso emocional muy fuerte sobre el final. Creo que lo que le falta en toda la película lo tira a la olla en el final y es un final muy potente. Creo que está muy bueno el final. Eh, Toda esta escena de las grúas, que por ahí puede parecer irreal, pero está muy buena porque es una muestra de lo que Nueva York aprecia a Spider-Man. Lo hemos visto anteriormente y está muy bueno porque es una escena emocionante. Tiene distintas cuestiones emocionantes esta saga que quedan en la retina. Por caso, y lo vamos a analizar en el podcast que viene, escena inicial de Spider-Man tirándose a Nueva York, digamos. Eh, Acá también hay distintas escenas que son muy lindas. El final, esa cámara acercándose, la cámara lenta. Yo creo que hay cierto grado de épica y hasta los personajes yo creo que están muy bien construidos, sobre todo en esta primera película. La segunda yo creo que por ahí le faltó. Pero acá es donde vemos a una muy buena tía May, a un muy bien construido Spider-Man, con sus problemas, sí, pero bueno, con Gwen, con el Capitán Stacy y su muerte que impacta bastante porque fue bien construido a lo largo de toda la película. Creo que es por ahí lo que le faltó a la segunda. Eh, y tiene, bueno, también uno de los mejores cameos de Stan Lee, que escucha música en medio de la pelea. Creo que tiene muy buenas escenas de acción, si bien no tiene tantas. Yo creo que tiene una muy buena puesta en escena, hermosa fotografía, es una película de la que puedes sacar 1000 pósters. Creo que tiene buenos efectos especiales también, todo lo que rodea la música es espectacular. Creo que es una película muy completa. Lo que pasa es que cometió, como dije, el error de caer en distintas repeticiones y en no desprenderse demasiado que le costó caro. Pero pues es una película bastante distinta, exploró algo nuevo. Y yo creo que es la película más infravalorada de todas. La segunda ya cuenta con distintos errores que la condenaron y no pudo dar el salto necesario. Este, pero bueno, yo creo que es una película que tiene tintes de cómics, como es el plan de Lagarto, que no es tan bueno, pero que tiene que ver con los cómics. El diseño de Lagarto, volviendo a hablar sobre los diseños, yo creo que no me gusta, no me parece que esté bueno. Eh, es bastante raro. Trataron de hacerlo bastante humanoide, digamos, por así decirlo, y le salió lo que salió y no me gustó mucho. La verdad, tampoco hubiera apostado por algo tan irreal. Un balance. Eh, pero bueno, es el Spider-Man con mejor estética, por lejos, y lo repetiré en el podcast que viene. Tiene una estética increíble. Las escenas son de acrobacias tipo araña y es maravilloso. Yo creo que bueno, es una cinta que tuvo una recepción que hoy yo creo que está escalando algunos puestos en la consideración de la gente, ¿no? Eh, Creo que obviamente le pesó bastante ser la que tomara la posta después de la gran trilogía, después de lo que fue la película cancelada.
y de toda la cancelación y, digamos, le costó bastante eso. Le costó no lograr despegarse del todo y nada, no tampoco logró encajar en todo el heroísmo que se había mostrado antes. Insisto, tenía una cruz muy pesada que cargar esta saga, sobre todo esta película, y, y yo creo que logró muy buenas cosas, pero otras le costó, le costó. Me parece que tiene muy buenas escenas de acción, repito, tiene una hermosa estética, una hermosa fotografía, está muy bien las actuaciones, es una película dramática, muy oscura, de hecho, veríamos un cambio sustancial para la secuela en el que los colores son mucho más brillosos, ya sea desde el traje de Spider-Man, como puede ser desde la imagen misma de la película. Ya lo notamos en los pósters, lo notamos en todo. Acá tiene todo un color bastante oscuro. La película pasa cuando es de día, parece que es de noche. Y bueno, el personaje va pasando por un camino de aprendizajes y demás. Y yo creo que no logra ser épica durante buena parte de la película, pero sí lo logra en el final. Logra eso que hubiera estado bueno que tenga durante toda la película. Tiene, eso sí, escenas por ahí, por aquí y por allá que son muy lindas. Por ahí no épicas, pero que sí van por este lado del heroísmo de Spider-Man y de lo que deja en el personaje. Por caso, la escena en la que salva al nene del auto que se está cayendo al río. Digo, eso está muy bueno. Eh, al río, creo que era un río, no recuerdo bien ahora, pero creo que eso por ahí, no sé si decirle épico, pero sí decirle algo muy lindo y que rescata toda esta cuestión que tenía la saga anterior. Obviamente que caigo en la comparación con la saga anterior y bueno, me parece que la película buscó diferenciarse más allá de estos parecidos. Y creo que lo logró a su manera, con sus cosas, tiene una identidad y es valorable en un montón de sentidos esta saga. Es valorable en un montón de sentidos y logró cierta redención en No Way Home, por caso. Yo creo que los personajes eh, están bien, están anclados a su época y trató de implantar algo nuevo. Ya la secuela es otra historia y lo estaremos analizando en otro podcast. Creo que ahí hay bastantes más errores. Pero acá siento que hay errores, pero es una película querible. Es una película que te deja buenas sensaciones, que tiene la esencia del personaje, que ves ahí cosas muy buenas. Que es una trama lineal, con una idea llevada a cabo, con un villano, con una estructura. Por ahí todo eso en la secuela se fue bastante por la borda. Eh, pero bueno, acá se notó el cariño hacia el personaje, se notó las intenciones de Andrew Garfield y todo lo que les puso para interpretar a Spider-Man, y es muy, muy valorable. Y es un resultado muy bien llevado a cabo. Es una película que yo creo que puedes decir, "Ah, ¿no te gusta el cine de superhéroes? Bueno, mira esto". Y esta puede ser una de esas películas. Así que bueno, puede que me hayan quedado cosas afuera, pero esa fue mi opinión de esta película olvidada por ahí y que a poco creo que va ganando su lugar merecido. Camino ya a los 11 años de esta película, es interesante analizarla y revisitarla varias veces porque tiene un montón de cuestiones bastante positivas, eh, y que es una película que ha resistido bien el paso del tiempo, me parece. Porque estaba bien en la época en la que se hizo. Este, Sufrió por factores externos también, ¿no? Lo que hemos marcado. El MCU, etcétera. Pero creo que se adaptó bien a su época. Es un síntoma de su época y, y se ve bien anclada. Y viéndola hoy, es una película que tiene ciertas cuestiones que hoy siguen presentes en el cine de superhéroes. No digo que haya sido disruptiva, creo que en ciertos puntos sí lo fue, y que dejó cosas para el futuro. En cierto punto sí lo fue. Fue una película que trató de agarrar al personaje de otra manera, de involucrarlo en una trama mucho más cerrada, mucho más eh, abierta a otras cuestiones a su vez. Y creo que le brindó una profundidad al personaje en el cine distinta, una mirada diferente. Y que esas cuestiones sobre el cine de superhéroes creo que hoy son más valoradas y son más vistas y son más aplicadas.
Así que bueno, les agradezco todo por estar al otro lado. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo del podcast futbolero. Chau, chau. Y gracias por estar al otro lado. Chau, chau. Y gracias por estar al otro lado. Chau, chau. Y gracias por estar